padre y yo entramos al interior de la iglesia, no íbamos con la idea de descubrir nada, a ver en qué estado se encontraba realmente el interior en aquel momento. Pero desde el primer momento las paredes, las bóvedas y la nave empezaron a hablarnos, sobre todo las bóvedas laterales. Allí fue donde empezamos a fijarnos de verdad en la pintura. No era una pintura plana, no era simple, tenía movimiento, tenía profundidad, tenía una técnica de estar aplicada que no era casual. Poco a poco fuimos entendiendo que aquel interior había sido pintado con una técnica muy concreta, el esponjismo, una técnica muy utilizada en la pintura eclesiástica, donde no se busca solo cubrir muros, sino crear atmósferas, dar sensación de volumen, de cielo, de luz y de espiritualidad, capa sobre capa, tono sobre tono, todo hecho para que quien entrara no solo viera, sino que sintiera. Pero lo realmente impactante no fue identificar la técnica, fue darnos cuenta de lo que el tiempo había hecho con ella, porque en muchas zonas esa pintura ya no estaba entera, había desaparecido, y que yo recuerde, donde había desaparecido empezaba a asomar otra cosa, otros colores, otras capas, otro lenguaje. Recuerdo perfectamente aquel momento, ver aquel tipo de color que no tenía nada que ver con el resto del interior. Unos colores profundos, antiguos, y eso nos descolocó por completo, porque ya no estábamos viendo pintura decorativa, estábamos viendo algo muchísimo más viejo, algo que no había sido hecho para cubrir, sino para ser el origen. Y ahí empezó todo. Ahí empezó la sospecha, ahí empezó la idea de que bajo esa capa más moderna podían estar escondidos los frescos originales de la iglesia. No fue un descubrimiento de un día, claro. Fue una investigación lenta, horas dentro, volver a entrar, volver a mirar, fijarnos en detalles, en cómo una capa se perdía y otra empezaba, en cómo el tiempo había hecho su propio trabajo de desenruna sobre la pintura. El tiempo, sin saberlo, había empezado a restaurar, había empezado a descarcarillar lo de encima para dejar ver lo antiguo. Y en ese momento ya no estábamos solo dentro de una iglesia en ruinas, estábamos dentro de un lugar que estaba mostrando su verdad, un lugar que se estaba abriendo, estaba dejando ver su pasado. Y eso cambió completamente nuestra manera de mirar desde el interior. No solo hablaba a través de sus paredes, ya que también habla a través de lo que queda en su vida, de sus objetos, de sus elementos eclesiásticos, ya que una iglesia no es solo piedra, es solo lo que ocurrió dentro. Y aún hoy, en medio de la ruina, siguen existiendo testigos muy potentes de eso. Uno de los más importantes es la pila bautismal, una pila que sigue allí, entera, firme, resistiendo al tiempo. Una pila donde durante generaciones enteras se bautizó a la gente del pueblo, donde empezaron vidas, donde empezaron historias. Y saber que mi propio abuelo fue bautizado ahí hace que esa piedra no sea una piedra cualquiera, es memoria familiar, es historia viva. Pero no todo permaneció en su sitio. La benditera, la pila para santiguarse, ya no está en el interior de la iglesia de Sant Clem de Mencui. Fue retirada, desplazada, mejor dicho arrancada. Y durante mucho tiempo nadie sabía dónde estaba, hasta que, desde el momento que llegamos nosotros, después de buscar, de preguntar y de investigar, apareció aquella gran meta de aquel gran hilo en el cual estiramos hasta el final y llegamos al destino. Estaba en otra iglesia, en la iglesia de Sant Feliu de Sort, en la misma comarca, a unos pocos kilómetros de Mencui. Para que os hagáis una idea qué es lo que conecta Sant Feliu de Sort con Sant Clem de Mencui, es que a día de hoy somos sufragánea de Sant Feliu de Sort. Y es ahí el por qué va todo relacionado y conectado. Recuerdo perfectamente el momento de encontrarla. Fuimos a aquella iglesia, la iglesia de Sant Feliu de Sort. Entramos al interior, salimos por la misma puerta
y vimos la pila para santiguarse de esa misma iglesia. Nos santiguamos, tanto yo como mi padre, y en la parte derecha, saliendo, había como una especie de habitación con una puerta de rejas en la cual se veía el interior. Una habitación que supuestamente en aquella iglesia suelen guardar elementos eclesiásticos. En aquel momento yo me asomé y lo primero que vi fue gloria, melancolía, rabia. Ver una pila para santiguarse arrancada me destrozó el alma. Lo primero que me vino a la cabeza fue ya está. Me giré mirando a mi padre y le dije, ya está. O sea, es que ya está. Él miró justamente donde miré antes y también me miró con unos ojos súper abiertos. Decidió mirar al mismo lugar donde yo le eché un ojo y quedó igual que yo. Ya está. Es que ya está, es que no hay palabras, ya está. En aquel momento, verla ahí, en el suelo, sin ninguna protección, saber que era esa, que había salido de San Clem, fue una confirmación de que nuestra investigación tenía sentido, que también fue un golpe, porque te das cuenta de todo lo que se ha perdido, de todo lo que se ha movido y de todo lo que ha sido arrancado de su contexto, de su silencio y de su lugar, algo que seguramente procede del románico. Aún así, seguimos buscando información, tirando de hilos de muchos más bienes muebles de Sant Clem de Mencui, muchas más piezas, muchas más huellas que no siempre se ven a simple vista y que forman parte de otra etapa de este documental. Estos elementos no son solo restos, son pruebas, son testigos, son el eco de todo lo que fue este lugar cuando no estaba vacío. Y entonces llegó la desenruna, probablemente el trabajo más duro, el más peligroso y también el más emocional. Mi padre y yo empezamos a limpiar el interior con una idea muy clara. Había que quitar todo lo que había caído, todo lo que tapaba, todo lo que no dejaba de ver aquella maravilla, aquella nave. Tejas, vigas, maderas, capas enteras de abandono, siempre con casco, claro, siempre mirando hacia arriba, porque sabíamos que aquel lugar podía ser muy traicionero, cualquier cosa podía ceder. Cada mañana nos levantábamos a las 8 de la mañana para ir a trabajar. Primero desayunábamos y luego íbamos a la nave, pala por pala, carro por carro. Había momentos en los que venía mi abuelo, entraba, miraba, inspeccionaba la zona y con su forma de hablar, riéndose, nos decía, estáis locos. Pero lo decía con una mezcla de orgullo y preocupación. Nos advertía que las vigas de las tejas y del peligro que teníamos en nuestra parte superior. Miraba el suelo limpio, la nave cada vez más abierta y su cara era impresionante. Para él era algo muy grande lo que estábamos haciendo. Uno de los puntos más delicados era el coro, el segundo piso, la zona donde se colocaba el coro para cantar. Ahí había una viga muy importante, una viga que sujetaba el coro. Una viga partida en dos realidades. Una mitad aguantaba, la otra completamente destruida por la humedad, comida, vacía, a nada de caer. Y ahí entró mi abuelo. Él tiene con esta iglesia una relación muy profunda. Él fue bautizado aquí, cuya madre fue hostiaria. Él cogió un puntal y lo colocó bajo esa viga. Ese fue su trabajo, asegurar, proteger y darnos un poco más de tranquilidad. Hasta que llegó aquel día en el que nunca olvidaré. Un día en el que por fin terminamos por completo la desenruna de ese gran templo. Después de habernos levantado temprano, cada día, esfuerzo por esfuerzo, nos fuimos a casa a almorzar. Y les dije a mis abuelos, ¿comemos? Salimos todos, entramos a la iglesia y nos hacemos una foto. Ellos vieron la nave limpia, abierta, respirando, y ahí nos hicimos una foto para la historia, para el recuerdo, para no olvidar nunca el día en que terminamos de desenrunar. Y para mí, esa imagen lo resume todo: familia, esfuerzo, peligro y memoria. Un templo que por un momento volvió a estar